Bienvenidos al programa especial Perspectivas al Aire. Mi nombre es Lorena Dino y este día tenemos las noticias más relevantes del acontecer nacional. Este día en Perspectivas conoceremos las medidas de bioseguridad en el transporte público. Además, hablaremos sobre la educación en tiempos de pandemia y también la reapertura económica en Centroamérica y las perspectivas para nuestro país. Uno de los mayores focos de infección es el transporte público. Acompáñame a conocer las medidas que se están implementando para evitar los contagios. El Salvador experimentó la reapertura económica luego de 164 días de paralización de actividades a causa del coronavirus. Un sector importante en retomar sus funciones fueron los transportistas, quienes iniciaron labores bajo estrictos protocolos de bioseguridad ordenados por el Ministerio de Salud. Uso de mascarilla por parte de conductores y usuarios, botes de alcohol gel en las unidades y solamente pasajeros sentados son algunos de ellos. Bueno, la medida que el Ministerio de Salud es el que ha implementado, solamente es la cantidad que puede ir sentado, no se permiten que vayan parados. Tenemos controles vehiculares en las horas pico para verificar de que efectivamente se cumplan esas disposiciones, tanto para el usuario, pasajero y como para los conductores de los microbuses. Pese a las recomendaciones y el temor de la población a contagiarse, algunos usuarios manifestaron el descontento debido a que no en todas las unidades se están respetando las normas de salud. Que ellos tengan las medidas necesarias, uno, que el ministerio realmente verifique lo que está haciendo. Y no, que los microbuses realmente hay gente parada, supuestamente va a ser 1 o 2 pasajeros por acción, pero no lo están cumpliendo. Ante estos incumplimientos, las autoridades buscan aumentar los controles en las paradas de buses para asegurar que el transporte no sea un foco de contagio. A pesar de la reducción de casos de COVID-19 en el país, es importante respetar las medidas para mantener la curva de contagios en disminución y garantizar una reapertura económica segura. Formó para ustedes Roberto Leiva. Gente aglomerada en vehículos de carga y calles sin presencia de buses. Así se vive el panorama en el municipio de Tonacatepeque de San Salvador. Pese a la reciente reapertura del transporte público, la ruta de buses 190 que viaja desde San Martín hacia el pueblo de Tonacatepeque no está circulando. Y la gente que debe viajar desde los cantones aledaños hacia el pueblo tiene dificultades para transportarse. La problemática de la falta de buses afecta sobre todo a las personas que tienen necesidad pues, de venir y consumir productos y llevar a su casa, ya que vivimos en un lugar donde es la venta de productos rurales la que sostiene a las familias. Los empresarios encargados de la Ruta 190 exigen al Viceministerio de Transporte una serie de demandas para reanudar sus labores. Mientras tanto, los motoristas de estos buses no reciben su sueldo desde que se suspendió el transporte público. Los patrones quieren un incremento en el subsidio que les proporciona el gobierno. Entonces, esa es la base de que el transporte público de la 190 no está trabajando. Ningún patrón se ha acercado, no nos ha dicho, miren, ya comieron. No, hay que rebuscarse por nuestros propios medios. Mientras el Ministerio de Transporte no cumpla las demandas de los empresarios de la ruta de buses 190 de Tonacatepeque, los motoristas tienen órdenes de no reanudar labores hasta que se llegue a un acuerdo. Con imágenes de Cristabel Rivera, este es un informe de Michelle Parrillas. Información para tomar en cuenta. El periodista Roberto Leiva se encuentra en una de las paradas más transitadas de la capital. A continuación te escuchamos, Roberto, para conocer más sobre las medidas de protección en los ciudadanos. Adelante. Gracias, Lorena, por tu enlace desde el estudio. Así es, nos encontramos en la colonia Sacamil, en la calle Sacamil, y así es el panorama que se puede observar ahorita con respecto al transporte. Se observan muchas personas, de hecho la mayoría, que están cumpliendo con los protocolos de salud, el uso de mascarilla, la separación dentro de los autobuses. Sin embargo, siempre se reportan algunos casos de personas que hacen caso omiso a estas indicaciones. Y hay que recordar que hay que seguirlo haciendo por nuestro bien. Así que regreso las señales al estudio. Gracias, Lorena. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie en su programa especial Perspectivas al Aire. Ya volvemos.
Avanzo culminó este viernes, en donde se evaluaron competencias aptitudinales, vocacionales y socioemocionales en los estudiantes. 70.000 estudiantes se inscribieron para realizar la prueba en 4 fases a nivel nacional. Según el Ministerio de Educación, el promedio de participación fue el esperado pese a las dificultades. Esta prueba consideró a estudiantes con discapacidades, permitiéndoles hacerla de forma presencial. La ministra de Educación, Carla Hananía, menciona la fecha de los resultados y la fecha de la prueba extraordinaria. Los resultados de estos primeros 4 días van a estar el día 17 de diciembre. También el día 18, que es la fecha que se va a aplicar para modalidades flexibles y para todos aquellos alumnos que no han tenido oportunidad de conectarse en estos 4 días. El COVID-19 causó cambios en los métodos de enseñanza de la educación básica. A continuación, veamos las medidas preventivas que tomó el Ministerio de Educación para prevenir los contagios en los estudiantes. La crisis sanitaria por COVID-19 afecta a más de 1.5 millones de estudiantes de educación media y bachillerato. El 11 de marzo las clases presenciales se suspendieron para evitar contagios. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele. La suspensión de actividades educativas durante el periodo de 21 días de todos los centros educativos de cualquier categoría. Desde la suspensión de clases, los docentes trabajaron en guías de trabajo y metodología para los alumnos. El 19 de marzo, el sistema educativo inició el sistema de aprendizaje desde casa. La principal herramienta es el Internet y las plataformas digitales para continuar el año escolar a distancia. Esta decisión se tomó para prevenir el contagio de coronavirus. El 14 de abril, el Ministerio de Educación distribuyó guías de aprendizaje. Este periodo de distribución comprendió desde el 14 de abril al 15 de mayo. Aseguraron que la utilización de guías es para poder garantizar el derecho a la educación. El 16 de abril se da inicio a la capacitación de maestros especialistas para el uso de la plataforma Google Classroom. Según la ministra de Educación, Carla Hananía, más de 46.000 docentes se capacitaron en el uso de nuevas plataformas. Prácticamente hemos formado al 67% del plantel docente del sector público del país, que poseen ahora las habilidades y capacidades para impartir clases de forma virtual. Pero esto no disminuye los problemas a los que se enfrentan los estudiantes para acceder a sus clases. La mayoría tiene que realizar grandes hazañas para poder tener cobertura y realizar sus tareas. Este es otro de los problemas a causa de la brecha digital. Los recursos del Estado se ponen a disposición como medio para solventar estas problemáticas de acceso a Internet de estudiantes. Se diseñó una franja educativa llamada Aprendamos en Casa, transmitido por señal abierta para apoyar el proceso de aprendizaje. Canal 10, Radio Nacional y redes sociales son el principal canal para difundir las clases virtuales. La pandemia obligó al sistema educativo a buscar recursos y nuevas maneras tecnológicas para desarrollar actividades académicas. Actualmente, los estudiantes siguen desarrollando sus actividades virtualmente. El Ministerio de Educación permanece sujeto a cambios según el desarrollo de la pandemia y las necesidades educativas. Informó Lorena Andino. La periodista Alejandra Ayala platicó con Diana Ansora, una de las miembros de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, quien nos comentó acerca de sus expectativas para el próximo año académico 2021. Damos inicio a la entrevista del día. Hoy hablaremos sobre la garantización del derecho a la educación en estudiantes de básica para el año 2021. Y para ello nos acompaña la licenciada Diana Ansora, quien es miembro de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación. Bienvenida, licenciada, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a Alejandra por la invitación. Gracias, licenciada. Vamos a contextualizar a nuestra audiencia. En el año 2020, el sistema educativo se vio forzado a abandonar las aulas e implementar estrategias que permitieran continuar con la educación a pesar de la pandemia. No obstante, la deserción escolar tuvo un alza del 16%. Ante esta problemática, ¿cuál es el papel de Resalde para evitar que ese porcentaje continúe en aumento? Para comenzar, debemos saber que por edad o simple escolar, las familias hacen un esfuerzo para que sigan asistiendo los y las estudiantes. Sin embargo, con el tema de la deserción escolar, sigue teniendo un alto impacto más en este periodo de pandemia que estamos enfrentando. Como para darles un dato, en 2019 la deserción fue del 3.54%. Fueron más de 48.000 estudiantes de educación inicial hasta bachillerato.
y para la matrícula de este año 2020 el sistema perdió un 17%, que fueron más de 233,000 estudiantes. Todo esto sin agregar el número de estudiantes que ha tenido que abandonar porque no pueden seguir desde sus casas por diversos factores, y el dato exacto se tendría hasta el cierre del año escolar. Continuando con el regreso a clases, ¿qué protocolos ha contemplado Resalde y sus asociados que son de vital importancia para evitar los contagios en las aulas? Entre las acciones que deben establecerse en todos los centros educativos es asegurar el bienestar de las niñas y los niños, entregar el kit de limpieza e higienización del personal y que haya un estricto protocolo de salud. Ya se ha mencionado un retorno regulado en el que se asignan horarios para cada grupo de clases virtuales, evitando las aglomeraciones o la asistencia de estudiantes que tengan dificultades para continuar de forma virtual. El reto acá es asegurar que se cumplan las normas de salud y cómo garantizar que los estudiantes lo cumplan, y por ello se conviene capacitar al docente para que ellos puedan actuar y enseñarles la necesidad de cuidar nuestra salud y evitar el contagio del COVID-19. Continuando con la temática para el año 2021, la ministra de Educación ha anunciado un regreso a clases escalonados semipresencial. A su criterio, ¿qué acciones podría tomar el Ministerio de Educación para que este próximo año realmente se garantice ese derecho a la educación? Principalmente el continuar la educación desde el hogar, pero sin duda esto es muy complicado por el tema del acceso a cada uno de los hogares. Por ello, varias de las organizaciones miembros de Resalde están apoyando de diversas formas, como el imprimir las guías de estudio y que puedan ir a recogerla a los padres de familias, el seguimiento de los cursos escolares a través de plataformas virtuales y también en el apoyo socioemocional que requieren los estudiantes y sus familiares. Ahora bien, el Ministerio de Educación habló de medidas temporales en el sistema de evaluaciones para evitar que alumnos puedan aplazar el año lectivo. ¿Considera que esto puede afectar la calidad educativa en El Salvador? Esto afectará porque no se conocerá el nivel académico que han recibido los estudiantes y saber si los métodos implementados por el Ministerio de Educación funcionaron para que la educación sea de calidad. A esto hay que agregarle que la prueba de aprendizaje y actitudes para egresados de educación media PAES ha cambiado y no sabemos qué tan certero será el resultado de la prueba Avanzo. Ya para finalizar, a manera de conclusión, ¿cuáles considera que son los retos principales que enfrenta el sistema educativo público para el próximo año? Entre los principales retos a afrontar es la brecha digital y el acceso a la educación. Esto sin duda deberá tener un alto grado de importancia para que se mejore el derecho a la educación en la comunidad educativa. El sector estudiantil ha sido el que más ha sufrido en el impacto de la pandemia y no podemos dejar de lado al docente, que han buscado estrategias a nivel personal para seguir impartiendo sus clases. Y si bien es cierto que han brindado capacitación para el uso de plataformas digitales, sigue existiendo el problema de la conectividad y el alcance de red, más que todo en los servicios rurales. También el presentar un plan de contingencia para el retorno de clases efectivos y seguro para que la salud de nuestros estudiantes sea garantizada a plenitud. Muchísimas gracias, licenciada, y gracias también a nuestra audiencia. Es así como concluimos la entrevista del día. Ha llegado el momento de una nueva pausa. Por favor, no nos cambie en Perspectivas al Aire. Para elaborar 300 cigarrillos es necesario talar 8 árboles, eso sin contar los árboles usados en la fabricación del papel para el cigarrillo y las cajetillas. 4.5 mil millones de colillas se desechan al año en el planeta, afectando ecosistemas en la tierra como en el mar. Así que recuerda, cada vez que fumas un cigarrillo, estás destruyendo el planeta en el que vives. No te sumes a la colilla de contaminación. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas al Aire. En otras noticias, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía informaron una recuperación en las medidas económicas por cuarto mes consecutivo.
La mejora en este sector se relaciona a la apertura económica en junio y al retorno a todas las actividades en agosto. El Banco Central de Reserva informa que la dinámica económica se mantuvo en el mes de septiembre. El índice de volumen de actividad económica es de un incremento progresivo del 3% en el mes de octubre. La institución reporta que las actividades económicas con mayor crecimiento mensual son las cadenas de comercio, transporte, alojamiento y comida rápida. Luego de ver el panorama nacional, ahora conozcamos un poco acerca del panorama para la región centroamericana tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Los países de Centroamérica presentaron un decrecimiento económico por la pandemia de COVID-19. La cuarentena, el cierre de negocios y la disminución del turismo afectaron los ingresos económicos de los países. La apertura de la economía, pese a que continúan los casos de coronavirus, es la vía que los países deben tomar para mejorar su estabilidad. Los países de Centroamérica reabrieron la economía en distintas fechas, tienen diferentes fases de apertura y se enfrentan a distintos retos. Guatemala fue uno de los primeros países de la región en iniciar la reapertura económica. La primera fase de la reapertura inició el lunes 27 de julio. Esta fase consistió en la apertura parcial de actividades económicas como transporte público, restaurantes, turismo e iglesias. Actualmente el país se encuentra en la fase 2, la cual incluye la apertura de fronteras terrestres, marítimas y aéreas. La reapertura se ha desarrollado mediante un sistema semáforo que verifica el aumento de casos positivos en cada departamento del país. Tras la reapertura, se ha presentado un aumento de casos de COVID-19 y la mayoría de sus municipios están con el semáforo en alerta máxima. Por su parte, en Honduras la reapertura dio inicio el lunes 8 de junio. Fue el segundo país en reanudar actividades económicas. Al momento el país se encuentra en la fase 2, que inició el lunes 21 de septiembre. Esta fase comprende la circulación de personas que posean tarjeta de identidad con determinados dígitos. El tercer país a reactivar su economía fue El Salvador. El país inició su actividad económica el 24 de agosto, después de una de las cuarentenas más largas del mundo y la falta de acuerdos entre el poder ejecutivo y legislativo, inició la reapertura. Actualmente el país se encuentra entre la fase 3 y 4, donde se abre la frontera aérea, los gimnasios y algunas plazas. El Salvador es de los países que ha presentado mayor aumento en casos positivos luego de su reapertura económica. Sin embargo, en los últimos días las cifras de contagios han disminuido considerablemente. Por su parte, Nicaragua fue uno de los países que no implementó una cuarentena estricta por la pandemia. Sin embargo, el sector empresarial por voluntad propia cesó sus actividades para protegerse del virus desde marzo. Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, anunció la reapertura de algunas actividades económicas el 2 de septiembre. La decisión se debe a la disminución de contagios del virus en el país y va acompañada de estrictas medidas de seguridad. Uno de los últimos países en abrir su economía fue Costa Rica. El país inició su apertura económica controlada con un modelo de transición que operará desde el 9 al 30 de septiembre. Este modelo permite el funcionamiento de supermercados, talleres de vehículos, restaurantes, iglesias, cafeterías, salones de belleza, hoteles, gimnasios, comercio en playas y lagos. Los países de Centroamérica se enfrentan a muchos retos en esta nueva etapa. Por el momento cada país continúa reanudando actividades a su propio paso, a la vez que tratan de controlar la pandemia. Las fechas para iniciar la siguiente fase dependerán de las decisiones tomadas por los entes de gobierno de cada país. También depende de que la población acate las medidas de prevención para impedir que el aumento de contagios estanque la reapertura. Esto fue todo en su programa Perspectivas al Aire. Mi nombre es Lorena Andino y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.